presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Me dirijo a usted con el debido respeto en mi calidad de persona natural y en atención a la invitación personalísima cruzada en su despacho Presente. a fin de concurrir ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría el día 11 de abril del 2025 a las 9 de la mañana. Comparece el doctor Mario Renato Cavani Ravelo, identificado con DNI 07818-397, en ejercicio de su derecho a la defensa y al debido proceso, asistido por su abogado defensor, el doctor Alex Gustavo Estaros Gutiérrez, quien a su vez ejerce la defensa legal también de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL, entidad privada de salud de la cual soy gerente general. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el expediente judicial número 00010-2025-5001-JS-PE-01, Juez Supremo, el doctor Juan Carlos Checley Soria, agraviado del Estado peruano, delitos de omisión de funciones y otros, afectada a la ciudadana Dinercilia Boluarte Segarra. La Fiscalía de la Nación ha solicitado al Poder Judicial su requerimiento de levantamiento del secreto profesional médico, que fue recibido por el Poder Judicial el 19 de marzo del 2025, que se amparó en los artículos 157, 202, 203 y 224 del Código Procesal Penal, que ha solicitado la Fiscal de la Nación al Juez Supremo el levantamiento del secreto médico y a la fecha no se ha pronunciado el Poder Judicial ya hace 7 días. La Fiscal de la Nación solicitó al Poder Judicial Corte Suprema de Justicia para que se declare fundado el citado requerimiento del Ministerio Público, que es representado por la Fiscal de la Nación, que ha solicitado que se declare fundado por el Juez Supremo, en nombre del Poder Judicial, su consentimiento para que se autorice el levantamiento del secreto profesional médico, el deslacrado sobre los documentos incautados que se entregó a la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL y que están en custodia actualmente del Ministerio Público. Lacrado hasta que se pronuncie el Juez Supremo declarar fundado el deslacrado de todos los documentos proporcionados por la citada empresa en cumplimiento al mandato judicial. Se informa que en audiencia de requerimiento de levantamiento del secreto profesional médico, conducido por la Corte Suprema de la República del Perú, se realizó este viernes 4 de abril del 2025 próximos, en la que la defensa legal del abogado defensor de la empresa y en mi condición de gerente general de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL, comunicamos nuestra decisión que nos allanamos al pedido de la Fiscal de la Nación, la citada empresa mediante su gerente general y conforme al susestado por la defensa legal de la empresa, sea levantado el secreto no profesional médico y se tome la declaración testimonial solicitada por el Ministerio Público y sea declarado fundado o no el deslacrado de todos los documentos proporcionados y entregados por la citada empresa al Ministerio Público en la carpeta fiscal en la Fiscalía de la Nación número 386-2024. En cumplimiento al mandato judicial a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, levantamiento secreto profesional médico del expediente número 0010-2025-3 5001-JS-PE-01. La Fiscal de la Nación, actualmente la doctora Zoraida Ábalos Rivera, presentó un requerimiento de levantar el secreto profesional médico al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú con fecha 26 de marzo de 2025. Repito, 26 de marzo de 2025. En la investigación preliminar seguida contra la paciente Dinercilia Boluarte Segarra, en su condición de Presidenta de la República, como presunta autora de la omisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisiones de funciones y alternativamente como presunta autora del delito de abandono de cargo, previstos en los artículos 377 y 380 del Código Penal respectivamente. Asimismo, como presunta autora del delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del mismo cuerpo normativo, todos en agravio del Estado. Sin perjuicio de lamentablemente no poder informar que esperamos el pronunciamiento del Poder Judicial que levante el secreto profesional médico y que estimamos que el Poder Judicial decidirá autorizar el deslacrado y la declaración del testimonio para que el esclarecimiento de los hechos, materia de investigación preliminar. Sin perjuicio de todo lo informado, procedo a pronunciarme con respecto al contenido de la invitación recibida, que estoy imposibilitado, lamentablemente, de pronunciarme sobre los 3 puntos señalados en su invitación por todo lo antes expuesto. En primer lugar, corresponde indicar a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización que la citada
citación es errónea, es dirigida a uno de los médicos intervinientes en la cirugía practicada a la paciente, cuando debió realmente dirigirse a la persona jurídica Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL, a través de su gerente general, toda vez que fue esta empresa quien brindó el servicio médico junto con un equipo multidisciplinario, como usted comprenderá, doctor, compuesto por médicos cirujanos plásticos y también por otorrinolaringólogo, anestesiólogos, cardiólogos, enfermeras y personal auxiliar de enfermería, como debe ser en una situación como esta. Por tanto, la invitación e información requerida deberían haber sido canalizadas a través de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL, a fin de evitar para nosotros y para todos vicios o irregularidades en el procedimiento parlamentario. A la fecha, dicha empresa no ha sido informalmente convocada a brindar dicha información. Asimismo, precisamos lo siguiente. Primero, la evaluación preoperatoria, el procedimiento quirúrgico y la atención posoperatoria fueron efectuados por el equipo médico de la empresa mencionada, no por escrito de manera personal. Corresponde a la empresa informar sobre el tratamiento brindado, el periodo de recuperación y la eventual existencia de descanso médico, si así lo autoriza el juez. Respecto al reporte operatorio, corresponde a la empresa también brindar dicha información, la cual además se encuentra protegida por el secreto médico, conforme a la legislación vigente establecida en el artículo 165 del Código Procesal Penal, así como la Constitución Política del Estado en su artículo 2, numeral 7. Tercero, sobre las cartas notariales remitidas a la paciente, también corresponde a la empresa pronunciarse si nuestra entidad prestadora de servicio médico. Reitero que la atención médica fue contratada por la ciudadana Dinercilia Boluarte Segarra con la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL y que todos los pagos realizados por la paciente fueron dirigidos a dicha empresa. Asimismo, debo señalar que no se pudo concurrir a su citación anterior toda vez que ella fue recibida en un margen menor de 48 horas en la fecha de la citación a comparecer. Fue notificada, para su conocimiento, el 8 de marzo a las 10:43 para asistir el 19 de marzo a las 9 de la mañana, menos de 24 horas de la citación, lo cual lamentablemente constituye una vulneración a mi derecho a un plazo razonable para poder concurrir y motivó que en tiempo y oportunidad se solicitó la reprogramación de la misma para el día 18 de marzo mediante correo electrónico previamente a la comisión y el ingreso también a una solicitud por mesa de partes de la misma comisión de fiscalización. Muy agradecido por su atención, estoy a su disposición. Yo sé que tiene toda la voluntad de colaborar con la justicia, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y también le agradezco por haber venido a la Comisión de Fiscalización de acuerdo a la invitación. No somos comisión investigadora, somos comisión de fiscalización, todavía sin las prerrogativas de ser comisión investigadora. Doctor Cavani, ¿usted es el dueño o es el gerente de la empresa Rejuvenecimiento Facial Estético? No, señor presidente. El nombre correcto es Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL. Rejuvenecimiento Y Estética Cavani SRL. El número de RUC 203445021189, por si acaso. Sí, claro. Está bien. Usted es el gerente. Gerente general. Gerente general. Ya. Dicha empresa se dedica a la cirugía estética. Tiene como fundamento la cirugía plástica. Cirugía plástica. ¿También hace cirugía reconstructiva? También cirugía reconstructiva. También trabajamos ayudando a la ONG Cavani Salud en cirugía reconstructiva en pacientes que han sido mutiladas o han sido desfiguradas por sus parejas o exparejas en forma gratuita. En forma reconstructiva, sí. ¿Tiene alguna ONG relacionada con el rejuvenecimiento y estética Cavani? No está relacionada, simplemente es otra entidad. Correcto. De acuerdo a los testimonios que existen, usted hizo la intervención de la ciudadana Dina Boluarte Segarra. Eso ha sido dicho, sí. Es par, sí. Yo soy uno de los que ha trabajado en esa cirugía.
Correcto, doctor. Hipotéticamente, imaginémonos, no todos los pacientes, como médicos sabemos, no todos los pacientes son iguales. No todos los pacientes son iguales. Pero hay ciertos diagnósticos que tienen un manejo similar o parecido en diferentes situaciones. No podemos, hasta por ejemplo dentro de la cirugía general, podemos hablar, nunca se opera pues igualmente a un paciente de apendicitis aguda. Hay diferentes procedimientos, el procedimiento laparoscópico, procedimiento de cirugía convencional, pero en su vasta experiencia como cirujano plástico estético, nos podría indicar cuál es el procedimiento que se realiza para el manejo de un paciente hipotéticamente similar a la mencionada ciudadana. No quisiera adelantar juicio de opinión en torno a la paciente, pero sin embargo sí puedo decir que las cirugías plásticas estéticas programadas son cirugías de muy bajo riesgo. Más aún, una cirugía estética programada, uno tiene que disminuir y amenguar al máximo las posibilidades de riesgo de un paciente. No es igual, por ejemplo, una cirugía de emergencia, no es igual una apendicitis, no es igual una peritonitis, no es igual una cirugía de cáncer de un paciente a una cirugía estética. En el caso de las cirugías estéticas o programadas, lo que uno debe hacer es tratar de que el riesgo sea mínimo, que no exista casi riesgo, aunque es inherente a la propia cirugía, pero uno trata de cubrir todas esas posibilidades realmente, en cualquier cirugía, así sea una cirugía solamente de función respiratoria. Doctor Cavani, ¿usted se realiza en su clínica, en su empresa, en su clínica rejuvenecimiento estético Cavani, diferentes tipos de cirugía? Sí. Ya vemos las cesáreas, cirugía general también se hace en No, somos una clínica especializada. Especializada en cirugía estética. En cirugía plástica. Plástica, o sea, reconstructiva y estética. En plástica, reconstructiva, quemados, cirugía de manos, sí, en general. ¿Cirugía funcional. de quemados también hace? Sí, sí, y funcional también, sí. Ah, ya. Cirugía de quemados es una cirugía un poco... aparentemente no es tan bonita para la cirugía plástica. Ese fue mi primer avance en la cirugía plástica, los quemados. Sí, los quemados, el manejo de unidad de quemados es muy largo, ¿no? Y requiere todo el sostén para poder manejar este tipo de paciente tan complicado. Sí, es muy complicado. Realizan el tipo de cirugía de quemados, ¿hasta qué grado de complicación? Hasta segundo grado generalmente. Hasta segundo grado. Sí, más allá no. Preferimos dejar un centro especializado de altos poderes de claro, claro. Y también de acuerdo pues a la superficie corporal del paciente comprometido, ¿no? Sí, básicamente porque evitamos tener infecciones hospitalarias dentro de la clínica. Nuestro nivel de infección hospitalaria es 0. No tenemos ningún grado de contaminación en la sala de operaciones. Regresando al tema, doctor Cavani, usted siempre en sus cirugías estéticas, usted mencionó que emplea un cardiólogo. Sí, cuando el requerimiento lo pide, tenemos un cardiólogo en la sala cuando es necesario. O cuando se requiere un personal especial para poder tomar cualquier emergencia, cualquier necesidad que el paciente lo requiera. Por ejemplo, actividad de banco de sangre, por ejemplo, alguna alteración en el ritmo cardíaco, por ejemplo, alguna alteración en la presión, por ejemplo, en postoperatorio con alteración en el salir del paciente, o por ejemplo, que el paciente requiera simplemente una unidad de móvil para poder trasladarse a otro lugar especializado. O a un convenio con una UCI, por ejemplo. Bueno, le felicito que tenga un cardiólogo. Generalmente hay muchas de las clínicas que de cirugía estética no cuentan un cardiólogo a la mano, ¿no? Cuando es necesario, doctor, para el bienestar de la clínica, para el bienestar del paciente y para el mío propio, llamamos a un cardiólogo cuando es indispensable o por lo menos para salvaguardar a todos nuestros pacientes. Claro. Bueno, yo sé que usted está impedido de poder hablar acerca del tema Boluarte Segarra. Doctor Cavani, ¿en qué fecha y orden judicial se realizó la diligencia para la incautación del material documentario de la clínica Cavani?
Si no me equivoco, el 28 de febrero 28 de febrero. de 2025. Fue a solicitud de la Fiscalía y la Fiscalía solicitó un deserraje de la clínica, apertura e incautación de todos los bienes que puedan contribuir a la investigación. Y el juez, si no me equivoco, es Checkley, me parece el juez supremo, no aceptó tal decisión, pero sí solicitó a la clínica que yo la represento a que se le entregue documentación confidencial y clasificada, y tuvimos que emitir esa información de lo que teníamos debidamente en original para poder que ellos lacren esa información hasta que el juez supremo decida deslacrarla. ¿Qué tipo de documentos usted fueron incautados por el Ministerio Público? Lamentablemente es una reserva de la información. Se nos ha solicitado directamente a la clínica que no revelemos qué tipo de información es, pero es una información realmente reservada. Bueno, solamente a la paciente. Nosotros conocemos como de todos los actos médicos. De todos los actos médicos. Sí, doctor. Realizados. Yeah. A ver, para que un paciente que se recibe varias cirugías en el acto quirúrgico, aproximadamente, ¿cuánto tiempo de descanso médico usted le da? Como usted comprenderá, doctor, y como nosotros sabemos como colegas, el descanso médico es potestad de los pacientes. El descanso médico uno lo otorga cuando el paciente lo solicita. Uno le dice al paciente, le da recomendaciones para el postoperatorio, pero no da un descanso médico. El descanso médico siempre es solicitado por el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente no trabaja, no requiere descanso médico. Porque si el paciente está de vacaciones, no requiere descanso médico, que es lo usual. Porque si hay días feriados y días no laborables, el paciente no solicita descanso médico y aprovecha los días laborables o descansos de trabajo. Cuando es de noche no se da descanso médico, al día siguiente va a trabajar. Cuando el paciente, por ejemplo, post-pandemia, si me permite comentarles, ¿puedo explicarlo un poquito más? No, sí. no es inconveniente para ustedes por el tiempo. No. Por ejemplo, después de la pandemia, cuando acabó la pandemia del COVID, los pacientes comenzaron a trabajar mucho en su casa. Había mucho trabajo que se hacía en remoto. Creo que también, inclusive, el Parlamento también tenía en remoto también muchos de sus trabajadores. Entonces, en remoto, como usted comprenderá, podían poner la pantalla visible o la pantalla no visible y solamente escuchar. Entonces, aquellos pacientes que trabajaban de oficina en control remoto, muchos de ellos no requerían de descanso médico simplemente porque al estar en su casa podían estar hinchada la cara, podían estar hinchados los párpados, la nariz, las orejas, las mamas, y no eran vistos por los jefes o por las reuniones de directorio o por las reuniones que tenían. Entonces, mal hacíamos nosotros en dar un descanso médico no solicitado por el paciente si el paciente no lo requería. En estos casos, la mayoría de pacientes, por ejemplo, post-pandemia, no han solicitado descanso médico porque trabajaban en remoto. Más aún, nos decían, doctor, trabajo en remoto, me voy a operar, quiero aprovechar la oportunidad. ¿Usted cree que puedo hablar al día siguiente o a los días? Sí, puede hablar, sí. Si no le opero la lengua ni la boca, puede hablar. ¿Usted cree que puedo ver? Sí, se saca las gasas heladas, puede ver en algunas ocasiones. Y si no me pongo la crema de la pomada, sí, si no se ponga la pomada, no va a tener visión borrosa. La pomada, visión borrosa, por supuesto. Entonces, en unas condiciones muy especiales, uno podía autorizar al paciente, daba consejos que no lo haga, pero sí lo podía hacer en extremo. Claro, son recomendaciones que uno les hace en el caso, de, por ejemplo, de un funcionario del Estado que tenga que tener actividades físicas, subir a un cerro, con un acompañamiento a un asentamiento humano, subir a la altura, quizás no podría hacerlo, ¿no? Sería un poco complicado, pero como le comento, doctor, nuestra empresa opera a los pacientes y es simplemente los pacientes los que solicitan ese certificado. Nosotros no podemos ir en contra de lo que los pacientes hagan postoperatorio, ¿no? Solo damos recomendaciones. Cuando usted hace cirugías múltiples, como usted me ha mencionado, una cirugía grande, por ejemplo, rinoplastías, y cirugías menores como el relleno de surcos nasogenianos, hilos tensores, injertos grasos, ¿es necesario que el paciente permanezca hospitalizado? Por ejemplo, hay pacientes que vienen de otros países y, por ejemplo, pacientes que vienen de Japón, Estados Unidos, y en los domicilios donde están residiendo, donde van a llegar a residir después de las cirugías, no tienen las condiciones necesarias para poder estar. O, por ejemplo, pacientes que tienen niños menores muy chiquitos, se les sugiere que puedan permanecer en la clínica para que puedan estar ahí descansando, no siendo indispensable que tengan un requerimiento estrictamente médico. ¿Me dejó comprender? O sea, uno valora mucho
el aspecto social del paciente, la parte de las necesidades de asistencia social para permitir, si hay espacio, por supuesto, si hay hotelería en la clínica, para que se puedan permanecer uno o más días, ¿no? Sí, sí es posible. Inclusive tenemos pacientes que en las condiciones de madres solteras, que no tienen el papá al lado y tienen varios hijos pequeños, la mamá de cierta edad y vienen del extranjero, nosotros les decimos que pueden permanecer tranquilamente en la clínica 1, 2, 3 días, aunque la condición propia de la cirugía no lo medite. Correcto, o sea, a veces puede funcionar como la parte de una estancia hospitalaria, de una estancia, ¿no? Exacto, exacto. Básicamente por la parte social, más que por la parte propiamente del requerimiento estricto médico. Y finalmente, para concluir, si me permite, ya que me ha tocado la parte de rinoplastía, en cualquier rinoplastía o cetumplastía que hagamos, funcional o no, nosotros ahora empleamos unos splints de silicona. Y le comento porque no es muy común ahora emplearlos en el país. Son unas siliconas, que son 2 planchas siliconizadas, que en cada plancha tiene 2 tubitos. Esos 2 tubitos tienen 2 tubitos de silicona, que son prolongados, son de 12 centímetros más o menos. Esos tubitos van de la parte anterior, de la parte nasal, de las fosas nasales, hacia la parte posterior de las coanas. Entonces, todo el conducto completo de la nariz, cornetes anteriores, primero, segundo, tercer cornetes, y la parte posterior, ese tubito permite que la ventilación llegue hasta la parte posterior de las coanas. Entonces, el paciente, saliendo a las operaciones, en nuestra cirugía, en nuestra clínica, como nosotros operamos, el paciente ya sale operando, ya sale respirando normalmente. O sea, hemos evitado el problema de que el paciente pueda tener una obstrucción y si tiene una falta de función en una segunda o tercera cirugía, pueda dejar de respirar de esa forma. Incluido cualquier cirugía, ¿no? Claro. Que creo que ha sido claro, como usted como Sí, colega. sí, yo lo entiendo perfectamente, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Existieron correos, cartas notariales exigiendo la retribución por los servicios médicos a la paciente, a la ciudadana Boluarte? Es parte de la reserva profesional, doctor. Es parte de eso. Pero en el caso sea autorizado, en el momento que el doctor juez supremo autorice el agrado y la autorización, podemos regresar con todo gusto a poder explicar minuciosamente los detalles si es que usted lo crea conveniente y la comisión. Ya tenemos 7 días en espera, no sabemos cuál es la realidad. La intimidad es la intimidad siempre, doctor. Sí, bueno. Asimismo, una pregunta. Bueno, eso no es secreto profesional. ¿Estuvo la señora Marilena Aguilar en la clínica durante la intervención quirúrgica de la ciudadana Dina Boluarte? No es parte de las debidas preguntas realizadas, doctor. Pero con gusto en otro momento le podemos realizar como empresa. Ya. ¿Ella ha trabajado en su empresa? No, nunca ha trabajado, pero sí le puedo adelantar lo siguiente, doctor. La señora Marilena Aguilar es amiga mía personal y no ha trabajado en mi empresa nunca, pero sí en 3 ocasiones ha dado servicios de atención. Más aún, le puedo comentar algo más. Hay un periódico que consiguió, sin autorización expresa de la clínica, de mi representada, y sin autorización de SUNAT, ha conseguido 3 documentos, usted evalúe cómo ha conseguido esos documentos la prensa, en donde figuran justamente las 3 fechas, los 3 meses en que ella nos ayudó en unos procedimientos. Nos dio prestación de servicio de terceros. Ahora, ¿cómo consiguió esa información? ¿Es válida o no es válida? Es un delito conseguir la información a través de hackeo de información de SUNAT. Es la reserva de la información. Hay una reserva, como usted sabrá, de información de banco y información de actividades profesionales. Pero, sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de información porque hackeos y documentaciones a través de formas inválidas y no legales, habría que tomarlas, saber si hay que tomarla en cuenta o no, porque creo yo que vamos a estar entrando en un tema de ilícito penal. De todas maneras, usted evalúe, doctor. La pregunta era si ella había intervenido quirúrgicamente en su clínica. ¿Usted lo ha empleado como ginecóloga para rejuvenecimiento vaginal, por ejemplo? En algunas otras ocasiones ha entrado como servicio de terceros, sí. Ya, sí. Okay. En este caso, ¿usted ha otorgado un reposo médico completo? ¿A otros pacientes? Sí, ¿A otros por supuesto, pacientes? claro que sí. Pacientes que trabajan, que tienen que ir a la empresa, pacientes que hacen
desvío de septum y que tienen que mejorar su respiración porque no pueden vivir así, no pueden respirar en la noche, se despiertan, se tosen, toman agua, se atoran. Sí, por supuesto, tomamos descanso médico cuando el paciente lo solicita. Cuando lo solicita. Pero no se olvide que en el caso de la presidenta, nosotros, en el caso de ella, no puedo referir en torno a eso. Pero con gusto, como le comento, en cuanto No, lo que me estoy refiriendo en general. En general, sí, cuando el paciente solicita, por supuesto que le otorgamos el descanso. Sí. En muchas veces, inclusive, hasta el propio otorrino le otorga el descanso. Claro. ¿Qué tipo de seguimiento es el que usted le realiza después de haber intervenido en toda esa cirugía de envejecimiento facial a otro tipo de paciente de 60 años aproximadamente? Nosotros somos muy meticulosos en eso, doctor. Por eso que nuestros riesgos y complicaciones son muy bajas realmente para el promedio de clínicas privadas. Hacemos el seguimiento, como le comento, día a día, hora a hora. Tenemos un teléfono directo, solamente cirugía de pacientes se expresa a través de ese teléfono, que es de posoperatorios, y el paciente en cualquier momento del día o de la noche nos puede mandar un mensaje o escribirnos y decirnos si tiene alguna duda, si tiene algún problema, y nos estamos llamando a contestarlo. Más aún, en mi caso, como usted sabrá, yo entro a hacer operaciones y a veces mis cirugías demoran 2, 3, 4, 5 horas. Y en ese periodo de lapso de tiempo, o cuando hago las consultas a los pacientes, o cuando estoy en controles con los pacientes, me es imposible poder atender las atenciones por teléfono o por vía de WhatsApp o otras comunicaciones. En esas ocasiones yo tengo un personal totalmente médico, experto y atento, con experiencia, que puede dar atención a los pacientes, responderles sus casos, y en algunos casos me comunican a mí para que yo dé atención directa a los pacientes o haga una recomendación. En el caso de que yo esté en sala de operaciones, por ejemplo, tengo una cirugía de 2 horas, 3 horas, mama con abdomen, me demora 4 o 5 horas, una paciente joven de 30 años. Entonces no voy a poder salir a la cirugía, la paciente requiere, porque está por viajar, por ejemplo, en horas, y necesita una autorización de viaje, por ejemplo. Entonces yo autorizo al personal más cercano, al médico, para que escriba un documento que pueda hacer esa autorización, por ejemplo. Y así no le cierro las posibilidades al paciente de poder tener sus requerimientos. Somos muy minuciosos en eso. Aún así hay complicaciones, doctor, como usted sabrá. Sí, claro. Puede haber desde un sangrado, una obstrucción nasal, un problema de un reflejo de Beringer, ¿no? De todo tipo que puede ocurrir dentro del acto quirúrgico. Por ejemplo, en la parte nasal, para acrecentar un poquito más esto, ya que ha tocado la parte del sangrado, nosotros estamos sacando actualmente el sprint de silicona, como les comenté hace un momento, después de 5 días. Antes sacábamos el tapón nasal al día, 2 días o 3 días. Ahora el tapón de silicona lo estamos sacando al 5.º día, justamente para alejar de cualquier posibilidad de sangrado, justamente. Y el yeso después de 10 días, por ejemplo, 7 días a 10 días. Es variable. En un paciente de 62 años... Ese protocolo general, sí. Ese protocolo general. ¿Se ha vulnerado, en su opinión, el principio de confidencialidad médica en este caso? ¿Me permite decir la verdad, doctor? ¿Permite expresar a la prensa la verdad y que puedan entenderme? Yo creo que la prensa ha abusado de la autoridad, la propia Fiscalía ha abusado de su derecho de investigación del caso y han querido que yo exponga el secreto profesional a toda costa. Inclusive ha habido magistrados, ha habido un personal jurista que dice que yo tenía la obligación de decirlo si no cometía delitos, si no lo decía. Inclusive decía de que por el bien del pueblo, por el bien de la justicia, por el bien de la nación y por el bien de la elevada autoridad que operé, yo tenía la obligación de decir la verdad y decir, y en contra de usted como yo, como médico, sabemos que tenemos un acto de juramento hipocrático que no podemos de ninguna manera solicitar. O sea, la parte ética y profesional debe ser ante todo. Así me llevan a la tumba, yo no voy a ser secreto profesional, sino 2 condiciones. Primero, que el paciente me autorice a ser secreto profesional y segundo, que un juez también me lo autorice o me obligue en este caso. Así que estoy impedido de decirlo, doctor. Yo creo que realmente la prensa ha abusado de esta condición de tener la libertad de hablar todo lo que decía y yo no he podido decirlo y tampoco ni mi personal, ni el personal que ha actuado en la cirugía, ni tampoco nadie en la clínica. Hemos actuado de acuerdo a ley. El artículo 165, no sé si a usted le interesa saber en qué cosa será nuestro artículo, ¿le interesará que lo lea? No. No, eso ya lo saben, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Él me prohíbe terminantemente, por ley, me prohíbe que yo diga algo respecto de... Señor presidente, gracias. Quería, un ratito, una última pregunta que le vamos a hacer al doctor Cavani. ¿Para qué función
o sea, ¿qué funcionalidad tiene la máquina de magnetoterapia? Yo le explico lo que nosotros usamos realmente. Enviamos a los pacientes a hacer tratamientos fisioterápicos con CO2, usamos tratamientos, máquinas de otros calibres, se llaman máquinas de cosmiatría que no usamos en la clínica propiamente, lo usamos netamente quirúrgicos. Usamos ozonoterapia, que es una terapia que traje de otros países hace más o menos 15 a 20 años para tratamiento de disminución del dolor y disminución de las inflamaciones, pero lamentablemente no conozco de qué se trata la manoterapia, nunca la he visto, nunca he enviado a un paciente a manoterapia, nunca la he usado yo, nunca he recomendado a ningún paciente que la use y ni siquiera sé cómo es la máquina. Ok. Gracias, Doctor. gracias, doctor. Señor Doctor presidente, Claros. muy amable. Nosotros, la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cabañas SRL, el abogado defensor, solicita con el debido respeto que esperamos que el Poder Judicial, en el cual se ha sustentado el recurrente como el gerente general, la posición del Ministerio Público para que se levante el secreto profesional médico y a su vez se deslacre todos los documentos originales que parte de las preguntas que usted ha formulado el día de hoy, y le suplicamos a ustedes y a todos los miembros de la comisión y a los medios de comunicación respetuosamente que esperamos que pronto, que creo que ya han recurrido ya 7 días de la audiencia y no se pronuncia el juez supremo y que consideramos que se debe declarar fundado, y en ese momento podremos, si usted estima pertinente, volvernos a invitar ya como empresa a responder más ampliamente y de manera específica el caso de la ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra y esclarecer todos los actos médicos, si es que nos lo permite el juez supremo, y se nos permite la declaración testimonial de todos nuestros médicos, enfermeras y auxiliares que en estos momentos estamos imposibilitados, y por eso que le pedimos las 1000 disculpas al Congreso y a la prensa el no poder extender para evitar vulnerar los derechos que ampara a la ciudadana y que tiene que ser resuelto por el Poder Judicial. En ese sentido pedimos 1000 disculpas, señor presidente. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta de un miembro de la comisión que esté en plataforma? Ninguna pregunta. Le agradecemos la presencia y la voluntad que tiene el doctor Mario Cavani Revelo por esclarecer la verdad acerca del tema planteado en esta ocasión. Agradecemos la presencia del señor Alex Gustavo Staros Gutiérrez por la presencia y sobre todo por haber respondido a la invitación que le hizo la Comisión de Fiscalización, y esperamos tenerlos pronto. Muchas gracias. Como le dije, señor doctor, el único que va a poder doblegar mi ética y dar a conocer todo sobre un paciente por primera vez en mi vida va a ser el señor juez supremo. Esperemos que él tome la mejor decisión conveniente. Sí, suspendemos la sesión por breve término.